necesario compartir con ustedes un tema muy importante. Y estos 3 domingos lo vamos a estudiar, que es el tema de nuevo nacimiento. El tema de nuevo nacimiento. 3 domingos lo vamos a estudiar y yo pido mucho que presten mucha atención porque vamos a tratar cosas muy importantes. El Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 1 al 15. Vamos a leer completo. Juan 3, 1 al 15. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido de Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, de lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no reciben nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no crees, ¿cómo creerás si les dije las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Entonces aquí vamos a ver primero de la persona que viene con Jesús. ¿Cómo se llama? Nicodemo. A Nicodemo aquí, ¿cómo se lo presenta? ¿Quién era? Era fariseo. ¿Qué más? Dice, un principal entre los judíos. Los judíos, quiero recordarles que los judíos no es, en dado caso, se usa la palabra griega iudaioi, que es un término que se atribuía a los practicantes de la enseñanza de la que se llevaba en ese tiempo, de fariseos. Algunos pertenecían de saduceos, pero se aplicaba a los religiosos principalmente. Aunque sabemos que el término judío proviene del nombre Judá, pero en este contexto se usa para los religiosos de Israel, y de ahí vienen otros términos como judaizantes. ¿Sí? Para judaizar es convertirlos en la religión judaica. No todo hebreo es judío, en el sentido religioso y en el sentido
de tribu. Pero aquí vamos a concentrarnos que son religiosos de Israel de esa época. ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Okay? Entonces, era un principal entre los religiosos, entre los judíos. Todavía la tradición dice, no podemos saber a 100% con certeza, pero hay hechos que dicen que Nicodemo probablemente era miembro del Sanedrín, el consejo gobernante judío, cuya autoridad limitada fue sancionada por el gobierno romano. Prácticamente, ¿qué sucedió con los religiosos de Israel de esa época? Ellos colaboraron con los ocupantes. Roma ocupó a Israel. Y los judíos, para que no les persigan en su fe, llegaron a un trato con Roma para que les den permiso a hacer su práctica religiosa. Algo parecido que sucede hoy en Rusia, donde la iglesia de Rusia llegó y yo hablo de iglesia evangélica de Rusia en su mayoría, llegó a un acuerdo con gobierno de Putin, le está prestando su apoyo religioso para que les deje funcionar como religión. Es algo muy parecido. De hecho, allí ellos van a desayunar con Putin. Todo eso está en las redes, en sus concilios, como ellos oran por Putin, ponen manos, lo bendicen en todo lo que hace. Eso no es un evento, son hechos que ellos mismos lo ponen en las redes. Aquí los judíos religiosos llegaron a un acuerdo con Roma para que no se les prohíbe la práctica. Algo también parecido sucedía en Unión Soviética, por ejemplo. Había parte de la iglesia que funcionaba solo ilegal, de escondida. ¿Cuál es el término? Se me fue. ¿Cómo? Ilegal, sí, para que los pero hubo parte que llegó al arreglo con comunistas que hasta traían a comunistas para que escuchan todo el servicio si no hubo ninguna prédica contra comunismo. Habían varios pastores que hacían su acuerdo con KGB. Y hasta ahorita hay pastores que trabajan con moderno KGB de Rusia que se llama FSB. La situación es muy grave. Todavía más nos sorprenden porque en México también hay algo muy parecido, nada más que se manifiesta de otra forma. Solo lo estoy usando como ejemplo. En China, un país comunista, hay muchas iglesias que colaboran con el gobierno para tener su libertad, que es libertad entre comillas para predicar, pero la iglesia verdadera toda funciona bajo el agua de forma ilegal y los ponen en las prisiones. Entonces, aquí ese Sanedrín llegó a cierto acuerdo con el gobierno romano y les dieron límites en cuales ellos pueden funcionar. Y es obvio que Nicodemo tenía una conexión con los religiosos, una conexión muy fuerte, y que por esa razón fue de noche con el Mesías. La fe es libertad, pero cuando tú estás escondiendo tu práctica de tus hermanos, ya hay algo anda mal o en ti o en la práctica, uno de los dos o los dos a veces. ¿Estamos bien hasta aquí? Ok, entonces
por un lado, él era parte integral de ese sistema de judaísmo, pero por el otro tenía miedo y estaba presionado por ello. ¿Ven de un lado él tenía su puesto, era parte de lo que hacían, pero de otro lado estaba presionado por ello. Como tal, a menudo sentía tal vez que no pertenecía, estaba allí, pero no pertenecía allí. Así como muchas veces estamos en una religión, en una iglesia, en una congregación, y como que somos parte por la parte tal vez emocional con los hermanos, pero de otro lado dentro sentimos nos incomoda. ¿Alguien sabe de qué estoy hablando? Cuando nos incomoda lo que hacen, lo que enseñan, el control que se lleva, por ejemplo, y etcétera. Entonces, por eso fue de noche. Pero se menciona Nicodemo varias veces y lo vemos, esta visita al Mesías de noche muestra que su religión no le llenaba, que él sentía que le faltaba algo muy importante. Lo llamamos nosotros como un vacío dentro, ¿no? Cuando los ritos pueden ser bonitos, cuando cosas podemos hacer hasta perfección, saber de memoria, pero nuestro corazón siente que algo no me enseñan correcto, algo falta dentro de esta religión. Y por eso se inquietó haciendo uno grande, pero de noche buscó la respuesta. En Juan 7, 50 y 52, no lo buscan, solo pueden anotar, leemos que cuando Nicodemo planteó dudas sobre la legitimidad del arresto de Jesús, inmediatamente fue cuestionado sobre su lealtad. Dice, les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos, de los judíos, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que en la Galilea nunca se ha levantado profeta. Mira lo que hacen, ¿no? La religión siempre apaga el pensamiento crítico. Siempre. La religión siempre quiere que escuchas, lo repites, lo declaras. No lo analizas, no lo investigas, no lo piensas, no lo desminuzas, como dice la palabra, no lo cuestionas. La prédica de pastor no se cuestiona porque es pastor, así hacen. Y mayoría, hasta aquí ustedes, los que cuestionan dentro de sí alguna prédica, no van a preguntar por X razones, porque les da flojera, o tienen miedo porque se sienten esclavos, o porque esperan para que se aclare, sea cual sea la razón, o nada más lo ponen bajo el tapete y ya. Todo tenemos que analizar, no importa quién es el predicador, todo lo tenemos que analizar. En Berea analizaban todo, dice el vino apóstol Pablo, pero ellos lo desminuzaban todo. Y cuando usted escucha algo y no le parece correcto o le causa duda, piénsenlo y analícenlo. Lleguen a la casa e investiguenlo por la palabra.
Si encuentran o les parece que es contrario a la escritura, no es su derecho, es su obligación decir, pastor, quiero hablar contigo porque eso es lo que usted predica, no me pareció bíblico. Es nuestra obligación, no somos esclavos. Aquí ustedes no son esclavos. Si deciden venir a estudiar, piénsenlo, lo que escuchan. No lo agarren nada más por escuchar, hicimos palomita, escuchamos y se nos olvidó. Analícenlo, es nuestra responsabilidad. Pero fíjense qué interesante, Nicodemo los cuestiona con la ley de Dios, ¿cierto? Dice, no dice la ley, y ellos ¿cómo le responden? Sí, es Galileo. Ellos le responden con X, con tradición, con su perjuicio, con su racismo contra los galileos. No hay nada bueno. ¿Dónde viste algo bueno de Galilea? Eso es una señal de religión, y yo sé que varios de ustedes han vivido eso en sus previas experiencias religiosas. Cuando usted cuestiona la enseñanza o la práctica, le dicen, tú eres rebelde. Eso es lo que le dicen, tú eres rebelde. Dice, ¿acaso eres tú también, Galileo? Escudriña, pero ¿qué escudriña? Ellos le dicen, ¿la escritura? No, dice, escudriña la experiencia y vas a ver que nada bueno salió de Galilea. Así actúa la religión. Y una aparición más de Nicodemo, esta vez con José de Arimatea, se puede encontrar en Juan 19, 38, 40, donde dice, después de todo eso, refiere a la crucifixión, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, otro, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús también Nicodemo, el cual antes había visitado a Jesús de noche. Se hizo famoso Nicodemo, no como maestro de ley, pero como el que vino de noche. Todos tenemos nuestras partes famosas, ¿no? De que somos famosos. El que hizo eso, ¿no? Dice, el que vino de noche, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Lo vemos que aparece en 3 momentos muy críticos. Primero va a la casa de Jesús para buscar a Jesús de noche, para tratar la inquietud de su corazón, y la información que le dio Jesús. Eso va a ser nuestro estudio de estos 3 domingos, principalmente la respuesta que le da a Jesús, ya lo vemos presente en la vida de Mesías o en los evangelios en 3 momentos críticos: en el arresto, y en lo del arresto y de la crucifixión. El significado del nombre Nicodemo es muy interesante. En griego, la variación de griego, a ver, checan quién está dormido, golpean uno otro, así con, pellizquen, golpean con codo para que nadie esté dormido. El significado de su nombre es conquistador del pueblo. Si lo tratamos del griego koine, el que se practicaba, que era judeo-griego, una mezcla, este conquistador
del pueblo, Nicodemo, tenía miedo, constante miedo de los judíos. Todo el tiempo trataba todo en secreto y cuando se levantaba la voz le tapaban la boca y se quedaba callado. Pero le controlaba una secta de personas de cual él era miembro honorable, y él seguía esta secta, cumplía con su agenda y las reglas del grupo. Y aunque él era un maestro distinguido, tenía esa inquietud en su corazón. ¿Cuál era su inquietud? ¿Qué buscaba? ¿Qué él preguntaba a Jesús? ¿La verdad sobre qué? ¿Cuál era su cuestión? A ver, checan el texto en Juan 3. ¿Cuál era su inquietud? ¿Qué le inquietaba? Que nadie podía hacer lo que él hacía. Sí, él vino prácticamente porque le atrajo personas de Jesús, ¿no? Ahorita vamos a ver parte por parte ya para que no busquen. Entonces, él va con Jesús y porque ve que Jesús no es un maestro común y corriente. Él lo dice: sabemos que has venido de Dios como maestro. Obviamente no es una confesión que él reconoció a Mesías, como Salvador, como ungido de Dios. No, pero él reconoce que Dios está con Jesús de una forma parecida como estuvo con Moisés en su tiempo, como con Jeremías, como una persona marcada por Dios, sobre cual se manifestaba cierto poder de Dios. Entonces, vamos a Juan 3, 1 al 3. Dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Es el límite que él le está poniendo. Sabemos que has venido como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que haces tú si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué comentario tan raro a la observación que hace Nicodemo? Vamos a meditar un poquito qué sucede aquí. Viene Nicodemo a Jesús y dice: sabemos que tú eres maestro, que Dios vino de parte de Dios y que Dios está contigo. Pero Jesús le lleva para otro lado. ¿Qué sucede? A ver, ¿quién piensa? ¿Qué está sucediendo aquí? ¿Lo que dijo Nicodemo era mal? No. ¿Era correcto? ¿Pero era todo? ¿Qué medía Nicodemo? ¿Qué veía en Jesús? Veía solo a un hombre dotado por Dios con el don de maestría, y Dios lo acompañaba con los milagros. Nada más. Por eso dice Mesías: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué es reino de Dios en ese momento? ¿Por qué le dice eso? El Mesías mismo es el reino de Dios. Por eso dice
Jesús, el problema, como tú ves por la carne, tú solo mides por tu carne, por tu naturaleza carnal, solo ves a un maestro y no ves más ahí. El que tiene oído de oír, oigan, porque es muy importante lo que vamos a estar viendo. Dice a Mesías, no ves como el reino de Dios, porque para eso hay que nacer de nuevo. Y aquí, mis hermanos, venimos a hacer tronar toda la religiosidad de los religiosos. Estoy a propósito haciendo redundancia, porque para ver algo más en el Mesías, en la palabra de Dios, ¿qué se requiere? Hacer nacido de nuevo. Entonces, viene Nicodemo y dice, ay maestro, sabemos que viniste de Dios. Y Jesús le dice, no discerniste quién soy, porque para eso hay que tener la vista espiritual, lo que luego vamos a estar viendo. Jesús declara que a menos que una persona nazca de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Y es algo tan crítico, mis hermanos, porque como en este mundo tan corrupto, tan fuerte, tan impactante con su codicia, con su corrupción, con su perversión, ¿cómo podemos discernir dónde está el reino de Dios? Porque dice la palabra que solo muy pocos lo hallan. ¿Cierto o no? Sí. Muy pocos lo hallan. Y dice el Mesías, por eso dice, decía Pablo lo que leímos el domingo pasado en la fiesta de los primeros frutos, que los que creen en Jesús solo para esta tierra son más dignos de conmiseración. Y yo sé que los que están captando lo que sucede aquí están quedando sorprendidos, ¿sí o no? Sí. Entonces, para un judío, con los antecedentes y las convicciones de Nicodemo, ver el reino de Dios, ver el reino de Dios era, Jesús le decía, ser parte del reino de Dios, pertenecer al reino de Dios, participar en los eventos del reino de Dios, experimentar el reino de Dios ya estando en esta tierra, esperar la vida eterna y la resurrección que viene. Si dicen no eres nacido de nuevo, no puedes ni ver ni participar en el reino de Dios en esta tierra. Y solo muy pocos disciernen el reino de Dios mientras están en esta tierra y participan en su justicia, en su gozo y en su paz. Y tienen su paz en medio de lo que sucede. El reino de Dios, en ciertos aspectos, en muchos aspectos, está precisamente inaugurado en la persona de Mesías, porque dice, el reino de Dios se ha acercado
a ustedes. Cuando el Mesías ya se acercó y ya iba a morir y ya la cortina a la presencia de Dios iba a abrirse para que todo que en Él crea pueda acercar a su trono de gracia para recibir ayuda idónea. Y ahora quiero que lo siguiente pongan mucha atención porque lo que voy a explicar es muy importante. El pensamiento religioso predominante en los días de Yeshua afirmaban que todos los judíos serían admitidos en ese reino. Ellos creían que el reino de Dios era para todos judíos, solo o menos los que se apostataron del judaísmo. Pero aquí está Jesús enfrente de Nicodemo, enfrente de un miembro respetado y conocido no solo de Israel, sino también en medio de Sanedrín. Dice que tú no puedes entrar al reino de Dios si no naces de nuevo. Imagínense el shock de un judío que lo pensaba que por ser judío ya soy parte y practicar la religión judía, ya soy parte del reino de Dios. Y el Mesías les dice, hay que nacer de nuevo. Y ahora les va a otra parte. En nuestros días, los religiosos de cristianismo, no vamos a hablar de otras religiones porque no nos corresponden, ¿no? Pero los religiosos de cristianismo dicen que para entrar al reino de Dios, ¿qué necesitas? Repetir la oración. Jesús entra en mi corazón. No. Hacer la oración de fe. Repetir la oración, la que llaman de fe. Jesús entra en mi corazón. Gracias por morir en los pecados. Yo siempre recuerdo al que me evangelizaba ahí en taxi, decía por al menos diga amén. Y al taxista que repitió, digo felicidades, ya hay una fiesta en el cielo y tu nombre está escrito en el libro de la vida. Todos los cristianos creen, como lo creen judíos, que por este mismo hecho y gritar quien vive Cristo y a su nombre gloria, ya están automáticamente en el reino de Dios. Les tengo muy mala noticia, la cual precede el evangelio verdadero. Si no te naces de nuevo, no importa si tú eres judío o cristiano, si tú eres hebreo o mexicano o ucraniano, si no naces de nuevo, no entras al reino de Dios. El coaching, ¿saben el término coaching? ¿Quién me lo puede definir? ¿Quién sabe qué es? Entrenar. El coaching cristiano no te convierte en seguidor de Cristo. Solamente el nacer de nuevo te da nueva naturaleza, la cual te permite ver el reino de Dios. No importa cuántas veces te vas a gritar quién vive Cristo. No importa cuántas veces te vas a decir Jesús entra en mi corazón. Si no tienes nueva naturaleza, la cual es capaz de mirar más allá que dar 10 pesos para recibir 100. ¿Me escuchan? Más allá que declarar. Por eso cuando se trató de diezmo en la Biblia, ¿quién cree que diezmo es un concepto bíblico?
Pero ¿quién de ustedes cree que si tú das diezmo, Dios te va a prosperar? Bien. Porque si todavía lo crees que dar diezmo Dios te va a prosperar, te estás equivocando. Dar diezmo es honrar a Dios si te va a prosperar o no. Y a veces dando diezmo Dios te va a probar que vas a quedar con ceros. Para despegar tu corazón de la codicia. Y el nacido de nuevo, solo el nacido de nuevo lo discierne. Y sabe, gracias a Dios que me cobraste con el dinero. Gracias, Dios, que estás tratando con mi codicia. Gracias, Dios. Por eso, cuando recuerdan cuando Jesús decía, ay de ustedes, fariseos y saduceos, que diezman de comino, de trigo, de todo, dice diezman, pero se han olvidado lo principal de la ley. ¿Qué es lo principal de la ley? La justicia y la misericordia. La justicia y la misericordia. ¿Sabían ustedes que si tú eres millonario y das de millón cada mes 100,000 pesos, pero robas 100 pesos a un pobre, ya estás frito? Aunque das 1,000,000 o 100 millones, pero robas 100 pesos a un pobre o 10 pesos a un pobre, pobre de ti, porque no conoces y no ves el reino de Dios, porque crees que Dios es un mercenario que va a estar tratos contigo de dinero, y es solo por una razón, porque has amado dinero con todo tu corazón y no has amado a Dios sobre todas las cosas. No tienes naturaleza para discernir entre dioses de este mundo. El verbo traducido como nacer puede referirse a la acción del padre, que es engendrar, o de la madre, dar a luz, porque los dos participan en un nacimiento, es engendrar y dar a luz. Y normalmente se tiene que, el ingrediente de ese concepto aquí es renacimiento o regeneración. Y la venida del reino final, cuando va a venir Mesías y establecer su reino en este mundo, va a hacer que el mundo va a ser renacido, regenerado. Y eso significa que cosas viejas van a morir. Como en nosotros, cosas viejas tienen que morir. Y ese nos lleva al siguiente, que es el Evangelio de Juan 1, 12 al 13, que dice, mas a todos los que le recibieron uno. Segundo, a los que creen en su nombre. Creer en su nombre es practicar su vida. ¿Me escuchan? ¿Saben cómo puede conocer muchas veces si persona es nacida de nuevo? Yo muy raro que empiezo a pensar en eso, pero a veces como que no me queda de otra a cuestionar. Pero ¿dónde te amas si tú amas lo que ama Dios? Porque los hijos aman lo que ama el Padre, ¿sí o no? ¿Y sabías que Dios ama a la gente? ¿Sabían que Dios me ama? ¿O sabías? ¿No sabías? Pues ya vas a saber. Si Dios ama a cada uno de nosotros, y ¿saben cómo ustedes pueden discernir si yo soy nacida de nuevo o no?
si yo les amo, si yo los veo. ¿Saben qué feo cuando un ministro no ve a las personas? ¿No les nota? Es muy feo. Claro, a veces las personas no ven al ministro también, como que ponen el límite y uno tiene que respetarlo, pero a lo que yo digo es ignorar, es como pasar por alto que yo soy mejor o no me importa. Pero todavía más, un ministro prefiere perder lo que tiene que ganar y ganar el alma. Y eso es un camino que tenemos que a veces tomar, donde perdemos terrenal para ganar eterno. Pero cuando una persona ve más lo que tú tienes en la mano y más tienen, más te quiere o más te respeta, es muy triste. Muy triste, y eso es señal de a ver si está esa persona como no entiende cosas espirituales, y tú preguntas, ¿será nacido de nuevo? Pero la persona que tiene que cuestionarse es uno mismo. ¿Por qué no me cae el 20? ¿Por qué no entiendo? ¿Por qué estoy tan autocentrado? ¿Por qué solo por qué busco solo para tener, para ganar, por obtener? ¿Por qué no derramo mi vida para servir a los demás? ¿Por qué cuando me conviene tengo tiempo y cuando no gano nada no tengo? ¿Por qué? ¿Dónde está mi corazón? En tu reino. Es así de sencillo. Tu corazón está en tu reino, está enfocado en tu reino. Si tu rey es este mundo y sus propiedades, ahí va a estar tu corazón. Dice la palabra, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Si tu corazón está en el Mesías, vas a amar lo que ama Mesías. Vas a servir a los que sirve Mesías. Vas a buscar lo que busca Mesías. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Otro problema que quiero aquí rápido tocar es cuando un niño está nacido a un hogar cristiano, y aunque está instruido en la palabra de Dios y puede recitar los pasajes bíblicos, donde puede gritar muy bonito, Cristo, ¿quién vive Cristo? O hasta como en nuestro caso, los niños que conocen Shema Israel, mejor que muchos de nosotros adultos. Pero, de todos modos, si no nace de nuevo, no entrará al reino de Dios. Porque a muchos que han nacido en hogares cristianos creen que han nacido creyentes, pero la fe es decisión que se toma. Si los padres instruyen, tienen los hijos mucho beneficio. Crecer en un hogar cristiano, como quieres llamarlo, bíblico. No, aquí sabemos que el término, cual sea, pero hablamos de la palabra. Pero tiene que llegar el momento que tiene que tomar su decisión y ser nacido de nuevo. Y una persona puede crecer siendo buena persona en un hogar cristiano,
puede tener reglas morales, puede diezmar, puede hacer muchas cosas, pero no entender el reino, no amar el reino de Dios, no entender. ¿Por qué? Porque jamás se quebrantó y se convirtió en una rama destruida para clamar la misericordia de Dios. Jamás entendió que tiene que ser nacido de nuevo. Por eso, toda la vida, como dijo Pablo, aprenden y no lo entienden. Escuchan y no se convierten. Están escuchando, pero no les cae el 20. Porque toda la vida los tienes que estar manipulando. Por eso la iglesia es buena para manipular, porque sabe que como están sentada la gente no nacida de nuevo, tiene que todo el tiempo meternos en turbulino emocional para sacar que den dinero o para convencerlos que hay que servir. Entonces, para tenerlos, todos podemos aprender cultura cristiana. Como decían, hasta ya aprendí a hablar cristiano. Escuché decir hasta aprendimos a hablar cristiano. Puedes, pero si no naces de nuevo, no ves y no entras al reino de Dios. Un buen ejemplo aquí rápido, luego lo vamos a estudiar más. ¿Recuerdan a un joven rico que vino corriendo a Jesús y arrodillándose delante de él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús respondió: ¿por qué me llamas bueno? Estamos lo mismo. Otro dijo: tú eres maestro. Y aquí otro: ¿por qué me llamas bueno, maestro bueno? El mismo problema, religiosidad sin vida. Y dice: nadie es bueno sino solo un Dios, solo uno Dios. Y luego dice: tú sabes mandamientos y dice: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Ahí ve el hijo de los padres creyentes. Puede ser hijo de los pastores, o hijo de los creyentes de muchas generaciones. Dice: todo eso mis papás me enseñaron. Y no está mal que enseñaron, es correcto que enseñaron. Pero le falta una cosa: nacer de nuevo, porque su Dios era su riqueza. Dice: véndelo, repártelo. ¿Quería Jesús que él se deshaga de sus riquezas? ¿De qué quería? Que se deshaga de Dios de las riquezas. Y solo naciendo de nuevo era posible de hacerlo. Entonces, Jesús mirándole, lo amó y le dijo: una cosa te falta. Pero él fue triste, afligido por estas palabras, porque era dueño de muchos bienes. Esos bienes, ¿saben cómo se llama Dios de los bienes de este mundo? Así es. ¿Cómo? No, así es. Así es. Dice, eso precisamente significa el Dios de los bienes de este mundo. Y dice Mesías: nadie puede servir a los dos. Si tú eres una persona nacida de nuevo, ni te siquiera vas a preocupar qué vas a comer, qué vas a beber, porque buscas primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás viene. No por tu preocupación, sino porque tú eres el hijo y no eres esclavo. Tú eres nacido a la casa de Dios, en cual hay vida, orden, gozo, paz
y justicia, y que Dios nos bendiga todos. De cierto, te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Primeramente Dios, próximo domingo vamos a seguir con el tema. Por favor, el que tiene oído oír, oigan, todos, piénsenlo, órenlo. Y hágate una pregunta. ¿Seré yo nacido de nuevo? Es una pregunta de vida y de muerte, a la cual tienes que contestar tú ante Dios. Mira tus intereses, tus enfoques, a dónde te inviertes como persona, y sabrás, porque donde está tu tesoro, ahí está tu Dios, ahí está tu corazón. Vamos a cerrar nuestros ojos.